inicio de la construcción de 2 aulas que, gracias a Dios y a Verde y Azul, se van a hacer una realidad en esta comunidad. Nosotros como municipalidad pues vamos a aportar lo que es el cemento, que de hecho ya empezó a ingresar en esta mañana, y Verde y Azul nos va a proporcionar el resto para poder construir 2 aulas en este sector. De esta manera se puede hacer realidad el sueño de muchos niños. Sí, efectivamente, de esta manera vamos a contribuir siempre con el tema de educación. Lo hemos dicho, lo sostenemos, vamos a seguir trabajando fuertemente en la educación en el municipio de Santa Cruz de Quiché para poder tener un mejor futuro para los niños y niñas que son el presente, pero que también son parte del futuro, y creemos que ellos también tienen el derecho, y queremos nosotros como autoridades que ellos tengan la oportunidad de tener buenas instalaciones educativas. Estamos dando inicio, ¿verdad?, a la construcción de 2 aulas aquí en la comunidad del Tabil, 2 aulas que son de suma importancia para la educación de este centro educativo. Dentro del plan estratégico que tiene la Asociación Verde y Azul Educo, pues una de sus prioridades es la educación como un derecho humano, ¿verdad?, y principalmente de la niñez, en cuanto a que los niños pues tengan una infraestructura adecuada pedagógicamente para el desarrollo de la misma educación. ¿Qué comentario se merece que también el alcalde municipal apoye estos proyectos? Pues gracias a Dios hemos encontrado una puerta abierta, ¿verdad?, en cuanto al apoyo municipal y principalmente de la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché, y en esta oportunidad pues nos ha aportado, ¿verdad?, material que viene a sumar los esfuerzos que nosotros como institución no gubernamental estamos desarrollando. Según el contrato, en 3 meses estará finalizando este importante proyecto. Sí, este proyecto pues nosotros lo tenemos planificado con una ejecución de 3 meses. El día de hoy pues hemos dado inicio a través de un acta donde nos hemos comprometido tanto la institución, la empresa constructora, que es la empresa constructora Emanuel, y la comunidad en poder desarrollar este proyecto, y Dios primero vamos a estar concluyendo este proyecto en 3 meses. Esta comunidad tiene necesidad de 4 aulas, pero Verde y Azul ha tomado en cuenta nuestra solicitud y gracias a Dios pues va a cubrir la construcción, pero con el apoyo del señor alcalde. Realmente es muy importante porque es parte del proceso de la vida que debe tener ser humano, prepararse para enfrentar ya la vida ya cuando tenga ya la edad necesaria en la que debe desenvolverse en la sociedad. Se da inicio ya de la construcción de las 2 aulas y gracias a Dios pues el señor alcalde apoya con lo que es el cemento, y ya el día de hoy pues ya vemos ya llegar el cemento y ya el material ya está listo y hoy se inicia.